Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Déjame hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Qué haces cuando alguien que no tiene absolutamente ningún derecho legal, emocional, ni biológico sobre tu vida empieza a comportarse como si lo tuviera? Cuando alguien que técnicamente es solo tu vecino, tu conocido, el tipo que vive al otro lado del pasillo y que a veces huele tan bien que tienes que respirar por la boca cuando te lo cruzas, empieza a hacer cosas que ningún conocido hace? ¿Cosas que se sienten sospechosamente como si fueran de alguien que tiene un título que nadie le ha dado? ¿Qué haces? Porque yo llevo 3 meses intentando responder esa pregunta y lo más cerca que he llegado a una respuesta es, quedarte paralizada en el pasillo con tu bolsa del súper en la mano mientras él te mira con esa expresión que no sabes cómo descifrar y tu cerebro grita varias cosas contradictorias al mismo tiempo. Me llamo Camila. Soy Omega. Soy completamente independiente. Tengo mi propio departamento, mi propio trabajo, mis propias decisiones, y no necesito a nadie que me diga qué hacer, qué comer, con quién hablar, ni a qué hora regresar a casa. Y Rodrigo, el alfa del departamento 4B, parece no haber recibido ese memorándum. Esta es mi historia. Y si en algún punto de ella te ríes de mí, quiero que sepas que me lo merezco completamente. Primero lo primero. El contexto. Me mudé al edificio hace 4 meses. Departamento 4A, cuarto piso, vista la calle que en teoría era un punto de venta y en práctica significaba que escuchaba el tráfico a las 7 de la mañana, pero que era mío y eso era lo que importaba. Me mudé sola porque vivo sola desde los 23 años y tengo 27 ahora, y esa es una combinación que me parece perfectamente funcional. Me mudé sin conocer a nadie en el edificio, que también me parecía bien porque los vecinos, en mi experiencia, son una categoría de relación humana que funciona mejor mientras más cordial y menos frecuente sea. Ese plan duró exactamente 4 días. El quinto día, estaba intentando meter una caja que claramente era demasiado grande para el elevador y que yo había decidido meter de todas formas por pura terquedad, cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Quieres ayuda con eso? Me volteé. Y ahí estaba. Rodrigo. Aunque en ese momento yo no sabía que se llamaba Rodrigo. En ese momento era solo un desconocido muy alto, de hombros que llenaban el pasillo de una manera que no era exactamente justa para el resto de la humanidad, con el cabello oscuro un poco mojado como si acabara de salir de la regadera, y una expresión que era entre amable y divertida mirando mi batalla épica contra la caja. Estoy bien, dije. Porque siempre digo eso primero. La caja dijo lo contrario, respondió él, señalando con la cabeza el ángulo imposible en que yo la tenía atrapada contra la puerta del elevador. Hice una pausa. La caja efectivamente decía lo contrario. Está bien, dije. Gracias. La metió al elevador en un movimiento. Sin esfuerzo visible. Con esa eficiencia tranquila que tienen las personas que nunca tienen que forcejear con nada porque su cuerpo simplemente coopera con ellas. Cuarto piso, dijo. Sí. Departamento A. Yo soy el B, dijo. Rodrigo. Camila, respondí. Y eso fue todo. El elevador subió. Me ayudó a meter la caja al departamento. Le di las gracias. Se fue. Primer encuentro, completamente normal. Sin señales de lo que vendría después. El segundo encuentro fue 3 días después, en el pasillo, a las 7:30 de la mañana. Yo iba saliendo al trabajo con el café en la mano y la mochila colgada y la cara de alguien que todavía está procesando el hecho de que existe. Él estaba cerrando su puerta al mismo tiempo. Buenos días, dijo. Buenos días, respondí. Caminamos juntos al elevador porque vivimos exactamente al mismo lado del pasillo y no había manera de evitarlo sin hacer algo dramático. Bajamos en silencio. Salimos al lobby. Él dobló a la derecha, yo a la izquierda. Normal. Vecinal. Exactamente el tipo de interacción que yo había anticipado como el techo de nuestra relación. Error de cálculo. Porque la siguiente semana empezaron las cosas pequeñas. Primero fue el paquete. Yo había pedido algo en línea y estaba esperándolo. Llegué a casa un martes y en mi puerta había una nota que decía: llegó tu paquete mientras no estabas, lo guardé yo, toca cuando quieras. Con su nombre abajo. Toqué. Me dio el paquete. Le di las gracias. Fin. Normal. Razonable. Cualquier vecino decente haría eso. Luego fue el asunto del elevador descompuesto. El edificio tiene un solo elevador y cuando se descompone el protocolo es subir 4 pisos por las escaleras, cosa que no me molesta porque puedo hacerlo, pero que ese día era particularmente inconveniente porque yo traía bolsas del súper y había comprado con la ambición de alguien que planea cocinar toda la semana, y la realidad logística de cargar todo eso 4 pisos a pie estaba renegociando mis expectativas. Rodrigo llegó al lobby exactamente cuando yo estaba evaluando mis opciones. Vio las bolsas. Me miró. Te ayudo, dijo. No es necesario, dije. Lo sé, respondió.
y ya estaba cargando la mitad de las bolsas. Subimos 4 pisos. Me las dejó frente a la puerta. Se fue a su departamento. Sin hacer gran cosa de ello. Normal. Razonable. Un poco más que el paquete, pero todavía dentro del rango de la vecindad funcional. Y luego empezaron las cosas que ya no eran tan fáciles de categorizar. Mi mejor amiga se llama Daniela. Tiene una capacidad para analizar situaciones interpersonales que a veces me parece sobrenatural y otras veces me parece simplemente agotadora dependiendo de si el análisis me conviene o no. Le conté lo del paquete y las bolsas del súper un viernes por la tarde mientras tomábamos algo. Es un buen vecino, dijo ella. Sí, concordé. Eso es lo que pensé. Daniela me miró. Pero ya no lo piensas. Hice una pausa. No lo pienso tan simplemente. Cuéntame, dijo, y se acomodó en su silla con la energía de alguien que sabe que la historia que viene vale la pena. Hay cosas pequeñas, empecé, que por separado no significan nada, pero juntas forman un patrón que no sé cómo interpretar. ¿Qué tipo de cosas? Respiré. Bueno, el miércoles pasado llegué tarde a casa, eran como las 11 de la noche. Cuando estaba abriendo mi puerta, su puerta se abrió. Solo asomó la cabeza. Preguntó si había llegado bien. Le dije que sí. Cerró la puerta. Daniela arqueó las cejas. Podría ser coincidencia, dije antes de que ella pudiera decir nada. Que saliera a ver algo al mismo tiempo. ¿A las 11 de la noche? Las personas salen a cosas a las 11 de la noche. ¿A asomarse al pasillo? Hice una pausa. Seguí. El jueves, en la mañana, había café hecho cuando salí y su puerta estaba abierta, y me dijo que si quería podía agarrar una taza porque había hecho de más. Agarré la taza porque tenía sueño y el café olía muy bien. Daniela, ajá. Y el viernes, en el edificio hay un tipo nuevo que ha estado mirando mucho a las personas que entran y salen y que a mí me tiene un poco incómoda. Cuando lo mencioné, Rodrigo dijo que lo había notado también y que si en algún momento me sentía rara en el lobby le avisara. Daniela se quedó callada por un momento. Luego dijo, Camila. ¿Qué? Ese hombre está haciendo behavior de alfa vinculado contigo. Y ni siquiera están vinculados. Lo miré. No estés exagerando. ¿Revisar que llegaste bien a las 11 de la noche? ¿Ofrecerte café en la mañana? ¿Ponerse en modo protección ante alguien que te incomoda? Daniela enumeró con los dedos. Eso no es vecindad. Eso es cortejo alfa de manual. Sentí algo en el estómago que preferí ignorar. No lo conozco desde hace ni un mes. Los alfas no necesitan mucho tiempo, dijo Daniela con la autoridad de alguien que ha estudiado el tema o que simplemente lleva años observando. Cuando algo les activa el instinto, les activa. No llevan agenda. Guarde silencio. ¿Y tú qué sientes? Preguntó Daniela. Nada. Dije demasiado rápido. Daniela sonrió de una manera que me conocía demasiado bien. Interesante velocidad de respuesta. Daniela. Solo digo. El problema, y necesito ser completamente honesta aquí porque si no lo soy todo esto pierde sentido, el problema era que si sentía algo. No algo enorme. No algo que me quitara el sueño o me distrajera del trabajo o me hiciera hacer cosas irracionales. Todavía no. Pero algo. Esa cosa pequeña que se activa cuando escuchas a alguien en el pasillo y tu cuerpo reconoce los pasos antes de que tu cabeza lo registre. Esa cosa que hace que el café de alguien más sepa diferente al tuyo, aunque sea el mismo café. Esa cosa que no tiene nombre oficial, pero que cualquier omega que la ha sentido sabe exactamente a qué me refiero. Lo sentía. Y precisamente porque lo sentía, había decidido no hacer nada al respecto. Porque soy omega independiente. Porque llevo 4 años construyendo una vida que no gira alrededor de un vínculo ni de las expectativas de nadie. Porque la última vez que dejé que algo así tomara demasiado espacio en mi cabeza, terminé en una situación que costó más de lo que quiero admitir rehacerme. Así que lo guardé en la misma caja donde guardo las cosas que reconozco pero que decido no perseguir, y seguí con mi vida. Rodrigo, aparentemente, no sabía que esa caja existía. Las siguientes semanas escalaron de maneras que yo no habría podido predecir si alguien me las hubiera descrito de antemano. Empezó a ser normal que cuando los dos llegábamos al mismo tiempo al lobby subiéramos juntos. Empezó a ser normal que si uno de los dos iba al súper preguntara si el otro necesitaba algo. Empezó a ser normal una especie de comunicación baja y constante que no era ni demasiado ni de menos, que tenía el volumen exacto de algo que se instala despacio sin que nadie lo decida formalmente. Y yo lo dejé porque era conveniente y porque era agradable y porque me decía a mí misma que era simplemente una buena dinámica vecinal y que no había nada más que eso. Hasta la noche del problema en el bar. Había salido con personas del trabajo. Un viernes, después de una semana larga, a un bar que no era exactamente mi escena, pero que era donde todos querían ir y yo no tenía energía para argumentar. Estuve 2 horas,
Tomé lo suficiente para ser social sin perder el hilo, y a las 11:30 decidí que ya había cumplido con la convivencia y me fui. En el Uber de regreso le mandé un mensaje a Daniela diciéndole que iba en camino, porque tenemos esa costumbre desde hace años. También, sin pensarlo demasiado, le mandé un mensaje a Rodrigo porque habíamos hablado la mañana y él sabía que iba a salir y de algún punto de las últimas semanas había llegado a ser de esas personas a quienes les avisas cosas sin tener una razón específica para hacerlo. El mensaje decía solo, yendo para acá. Respondió en 30 segundos, ok. ¿Todo bien? Sí, respondí. Cansada pero bien. Llegué al edificio. Subí. Cuando salí del elevador, su puerta estaba entreabierta y él estaba recargado en el marco con los brazos cruzados y la expresión de alguien que estaba esperando sin haber admitido que estaba esperando. Lo miré. ¿Estás esperándome? Nada más estaba aquí, dijo. Rodrigo. Tu puerta está abierta y son las 12 de la noche. Hubo un silencio de un segundo exacto en que él y yo ambos supimos que la excusa no iba a funcionar. Quería asegurarme de que llegaras bien, dijo finalmente, con una honestidad directa que no intentaba disfrazarla de otra cosa. Lo miré por un momento. Estoy bien. Ya veo. No necesitas hacer eso. Me miró. Lo sé. Silencio. Buenas noches, Rodrigo, dije. Buenas noches, Camila. Entré a mi departamento. Cerré la puerta. Me quedé parada en el pasillo interior de mi propio departamento por aproximadamente 45 segundos procesando lo que acababa de pasar. Luego le mandé un mensaje a Daniela que decía, ok, puede que tengas razón. Daniela respondió en 10 segundos. Lo sé. Cuéntame todo mañana. El sábado por la mañana, Daniela llegó a mi departamento con café de verdad y con la energía de alguien que ha estado esperando esta conversación. Le conté todo. La puerta entreabierta. Los brazos cruzados. La honestidad directa de quería asegurarme de que llegaras bien. El silencio después. Daniela me escuchó con la concentración de una investigadora de campo. Cuando terminé, dijo, Camila, ese hombre está completamente ido por ti. No digas eso. ¿Por qué no? Es la descripción más precisa. Porque no nos conocemos desde hace nada, dije. Porque no hemos tenido ni una conversación que vaya más allá de lo básico. Porque técnicamente somos vecinos y nada más. Daniela me miró. ¿Y tú qué sientes tú? Guardé silencio. Camila. No sé qué siento, dije. Y eso es exactamente el problema. ¿Por qué es un problema no saber? Porque cuando no sé qué siento, lo que usualmente eso significa es que sé perfectamente qué siento pero me da miedo decirlo. Daniela se reclinó. Honestidad. Bien. Entonces dilo en voz alta para ver qué pasa. Lo miré. ¿Aquí? ¿Ahorita? No hay mejor momento. Respiré. Me gusta. Me ha gustado desde hace semanas. Y eso me pone nerviosa porque no lo conozco bien y porque no tengo ningún control sobre cómo está avanzando esto y porque cada vez que está cerca de mí mi cerebro decide hacer cosas sin consultarme. Daniela dejó pasar un momento. Luego dijo, ¿y el problema con todo eso es que exactamente? El problema, dije con la paciencia de alguien explicando algo obvio, es que él no tiene ningún derecho a estar esperándome a las 12 de la noche. No somos nada. No hay ningún acuerdo. No hay ningún vínculo. Y sin embargo está actuando como si lo hubiera, y yo no sé qué hacer con eso. Daniela pensó. ¿Lo has hablado con él? No. ¿Por qué no? Porque hablar de eso implica reconocer que hay algo que hablar. Y si reconozco que hay algo que hablar, entonces ya no puedo fingir que esto es solo vecindad normal. Daniela me miró con la expresión de alguien que lleva demasiado tiempo siendo mi amiga para no decir lo que piensa. Camila. Hace 3 semanas que no es vecindad normal. Los dos lo saben. La diferencia es que él lo está actuando y tú lo estás ignorando. Me quedé callada. Tienes 2 opciones, continuó. Le dices que pare porque de verdad no quieres esto. O le dices que no pare porque sí lo quieres. Pero lo que no puedes seguir haciendo es quedarte en el medio fingiendo que el medio es un lugar donde se puede vivir indefinidamente. Odio cuando tienes razón. Lo sé. Lo hago de todas formas. No hablé con él ese fin de semana. Lo sé. Lo sé. Pero necesitaba tiempo para organizar exactamente qué iba a decir, que cuando se trata de cosas que importan de verdad soy de las personas que necesitan tener las palabras antes de abrir la boca, porque si no las tengo digo cosas que no quería decir o no digo cosas que quería decir y el resultado en ambos casos es un desastre. El lunes fue normal. El martes también. El miércoles, Rodrigo tocó mi puerta a las 7 de la tarde. Abrí. Él tenía una expresión que no había visto antes en él, algo más seria que su manera habitual de estar, y traía algo en la mano. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Sí, dije haciéndome a un lado para que entrara. Entró.
Miró el departamento con discreción, no curiosamente sino con la atención tranquila de alguien que registra un espacio. Luego me miró. Necesito preguntarte algo directamente, dijo. Está bien. ¿Estoy haciéndote sentir incómoda? La pregunta me tomó por sorpresa no porque fuera inesperada, sino porque era exactamente la pregunta correcta y no esperaba que la hiciera él antes de que yo la iniciara. ¿A qué te refieres? Compré tiempo. A lo del viernes. Y antes del viernes. Sé que me he metido en cosas que quizás no pediste que yo hiciera. Si eso te está resultando invasivo, necesito saberlo. Lo miré por un momento. ¿Por qué lo haces? No esquivó la pregunta. Porque me importa que estés bien. Y porque desde que llegaste al edificio algo en mí prende que no sé apagar completamente, aunque entienda que no tengo ningún título para actuar sobre eso. Yo no te he dado ningún título, dije. Las palabras salieron más directas de lo que planeé, pero también más honestas. Lo sé, dijo simplemente. Por eso te estoy preguntando en lugar de seguir actuando como si lo tuviera. El silencio que siguió duró varios segundos. No me incomodas, dije finalmente. Pero tampoco sé qué hacer contigo. Rodrigo procesó eso. ¿Qué significa eso? Significa que noto lo que haces. Significa que no me es indiferente. Significa que no tengo ninguna experiencia manejando a alguien que se comporta como tú cuando no hay ningún acuerdo de por medio que explique el comportamiento. ¿Y si hubiera un acuerdo? Lo miré. ¿Qué tipo de acuerdo? Me miró directo. El tipo que hace que yo tenga razón para estar esperando que llegues bien. El tipo que hace que tú no tengas que preguntarme por qué lo hago. Guardé silencio. No te estoy pidiendo nada que no quieras dar, dijo. Si la respuesta es que prefieres que esto se quede como vecindad normal, puedo hacer eso. Pero si hay algo más que quieras explorar, me interesa saberlo. Eres muy directo, dije. Prefiero serlo. Las indirectas me cuestan mucho tiempo y energía que podría usar en otra cosa. Casi me reí. Casi. Necesito tiempo para pensar, dije. Asintió. Está bien. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Me miró. El tiempo que necesites. Le conté a Daniela esa noche. Hubo una pausa larga del otro lado del teléfono. Luego dijo, ¿me estás diciendo que él tuvo la conversación antes de que tú pudieras organizarla? Básicamente sí. Otra pausa. Camila. Me cae bien ese hombre. No me ayuda eso. Si te ayuda, significa que tu instinto de que vale la pena no está equivocado. Suspiré. No es que dude de que vale la pena. Es que tengo miedo. ¿A qué? A que esto avance y cambie cosas que no puedo cambiar de vuelta. A que me guste más de lo que ya me gusta y que eso me quite la independencia que he construido. A que un alfa en mi vida signifique que de repente mi vida ya no es solo mía. Daniela tardó en responder esta vez. Rodrigo ha hecho algo que sugiera que quiere quitarte algo, dijo finalmente. No, admití. O solo ha añadido cosas. Pensé en el paquete guardado. El café de más. Las bolsas del súper. La puerta entreabierta a las 12 de la noche. La pregunta directa del miércoles. Solo ha añadido cosas. Entonces quizás, dijo Daniela con cuidado, el miedo no es a él específicamente. Es a lo que aprendiste antes de él. Me quedé callada. Y eso es válido, continuó. Pero no es justo medirlo con la vara de algo que él no hizo. Lo sé, dije. Lo sé y lo sigo haciendo. Por eso se llama trabajarlo, dijo. No porque sea fácil. Pasaron 4 días. En esos 4 días, Rodrigo fue exactamente lo que había dicho que sería. Normal. Presente sin presionar. Buenos días en el pasillo. Un mensaje una tarde preguntando si quería que le trajera algo de la tienda porque él iba de todas formas. Sin referencias a la conversación del miércoles. Sin impaciencia visible. Sin hacer que el tiempo que yo había pedido se sintiera como una deuda. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me movió el tapete. Porque las personas que tienen prisa por obtener lo que quieren no dan tiempo de verdad. Dan tiempo condicionado, tiempo que se siente como un reloj corriendo, tiempo que en realidad es presión disfrazada de paciencia. Y Rodrigo no había hecho eso. El domingo por la tarde toqué su puerta. Abrió. Me miró sin decir nada, esperando. ¿Tienes un momento?, pregunté. Sí. Entré. Su departamento era ordenado de una manera funcional, no decorado para impresionar sino organizado para vivir. Había libros en lugares que no eran estantes. Una planta en la ventana que claramente estaba siendo cuidada con regularidad. Café en la cocina que olía a algo que no supe identificar exactamente pero que era bueno. Me volteé hacia él. Tengo miedo, dije sin preámbulo porque había decidido que si iba a hacer esto lo iba a hacer con la misma honestidad que él había usado el miércoles. ¿De qué?, preguntó. Sin alarma.
Solo la pregunta. De esto. De lo que podría ser esto. No de ti específicamente. Necesito que quede claro eso. Sino de lo que significa dejar que algo así avance cuando la última vez que lo hice terminé reconstruyendo bastantes cosas. Rodrigo asintió. ¿Me puedes decir qué pasó? Lo pensé. Sí. No todos los detalles todavía, pero lo suficiente. Y lo hice. Le conté la versión resumida pero honesta. Un vínculo que había empezado bien y que gradualmente había ido cambiando el centro de gravedad de mi vida hasta que en algún punto me di cuenta de que no sabía dónde terminaba lo mío y empezaba lo de él. El proceso de desvincularse que no fue dramático pero que fue largo. La decisión de construir algo que fuera completamente mío antes de volver a dejar que nada de eso tomara espacio. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, gracias por contarme eso. No es para que me tengas lástima. No es así como lo tomé, dijo. Lo tomé como información que necesitaba para entender dónde estás parada. ¿Y dónde estoy parada? Me miró. En un lugar donde tienes razón de ser cuidadosa. Y donde lo que necesitas no es que alguien te convenza de que no pase lo que ya pasó una vez, sino que lo demuestre siendo diferente. Lo miré. ¿Y tú puedes ser diferente? No puedo prometerte que voy a ser perfecto, dijo. Pero sí puedo decirte que lo que me importa no es que tu vida gire alrededor de mí. Lo que me importa es que yo forme parte de una vida que siga siendo tuya. Guardé silencio. Y si en algún punto sientes que eso no está pasando, me lo dices, continuó. No esperas a que se acumule. Me lo dices y lo ajustamos. ¿Así de simple? Rodrigo se encogió levemente de hombros. No tengo por qué ser complicado en esto. Casi me reí de nuevo. Esta vez sí me dejé. ¿Sabes qué es lo más frustrante de todo esto? Dije. ¿Qué? Que lleva semanas haciendo exactamente lo que estabas haciendo, que me pone loca porque no tengo categoría para manejarlo, y al mismo tiempo es lo más considerado que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo. Y eso también me pone loca. Rodrigo sonrió. Es un tipo específico de problema. Es un tipo muy específico de problema, concordé. Hubo un silencio que era diferente a los anteriores. Más ligero. De los que no necesitan ser llenados porque lo que está en ellos ya es suficiente. Entonces, dijo finalmente. ¿Qué quieres hacer? Lo miré. Quiero intentarlo. Despacio. Con conversaciones cuando algo no me parezca. Sin asumir que porque eres alfa tienes acceso automático a partes de mi vida que no he abierto todavía. Entendido, dijo sin dudar. Y sin que yo tenga que justificar cada vez que necesito espacio o tiempo o simplemente hacer algo sola. Entendido. ¿Y tú qué necesitas de mí? Me miró con una expresión que era honesta sin ser demandante. Que cuando algo te pase, me lo digas en lugar de cargarlo sola si no tienes que hacerlo. No porque no puedas sola, sino porque no tienes que hacerlo si no quieres. Eso puedo intentarlo, dije. Entonces estamos en el mismo lugar. Creo que sí. Lo que nadie te dice de empezar algo así, de ese punto específico donde decides dejar de ignorar lo que ya sabes y empezar a ver qué pasa, es que no se siente como las películas. No hay un momento de música. No hay una conversación perfecta que lo resuelve todo de una vez. Lo que hay es una serie de días normales que se van acumulando de una manera diferente a como se acumulaban antes. El lunes siguiente, Rodrigo tocó mi puerta a las 8 de la mañana con café. 2 tazas. Sin gran ceremonia. Hice de más, dijo. Esta vez no dije no es necesario. Gracias, dije, y tomé la taza. Nos sentamos en mi sala por 20 minutos antes de que los dos tuviéramos que salir al trabajo y hablamos de cosas sin importancia que de alguna manera eran agradables exactamente por ser sin importancia. El tráfico. Una serie que los dos habíamos visto por separado. El vecino del segundo piso que tenía un perro que ladraba a las 6 de la mañana y que era motivo de solidaridad tácita entre todos los del edificio. Normal. Sencillo. Completamente ordinario. Y sin embargo diferente de todas las maneras que importan. Hubo un momento, unas 2 semanas después, que fue el más revelador de todos. Había tenido un día de trabajo que solo puedo describir como el tipo de día en que llegamos a casa y lo único que queremos es que nadie nos hable por un número indeterminado de horas. Entré al edificio con la cara que debía comunicar exactamente eso. Subí al elevador. Salí al pasillo. Rodrigo estaba llegando al mismo tiempo desde la escalera porque había ido a algo en la planta baja. Me vio. Leyó mi cara en un segundo. Y no dijo nada. No preguntó qué pasó. No ofreció soluciones. No hizo el gesto de él alfa resuelve el problema que yo había aprendido a anticipar con algo de resistencia automática. Solo dijo, ¿quieres compañía o quieres estar sola? Me detuve. Lo miré. Compañía callada, dije después de un momento. Si existe eso. Existe, dijo.
Comimos juntos en mi departamento. Pedimos algo porque ninguno de los dos tenía energía para cocinar. Pusimos algo en la tele que no estábamos viendo de verdad. No hablé del trabajo hasta que quise hablar del trabajo, que fue como una hora después, y cuando lo hice le escuchó y no intentó arreglarlo sino solo entenderlo. Cuando se fue esa noche, ya era tarde y yo estaba cansada pero de una manera diferente a como había llegado. Cansada del día pero no del peso extra de cargarlo sola. Le mandé un mensaje cuando cerré la puerta. Gracias por la compañía callada. Respondió en un minuto. Para eso estoy. Y yo pensé que quizás Daniela tenía razón desde el principio. Que el miedo no era a él. Era a lo que ya había vivido antes y que no quería repetir. Y que la única manera de saber si esto era diferente era dejarlo ser lo que era y ver. El tema salió una noche que estábamos hablando, y yo estaba lo suficientemente cómoda para decir lo que pensaba de verdad. ¿Puedo preguntarte algo? Dije. Siempre, respondió. Esas primeras semanas. La puerta abierta a las 12. El asegurarte de que llegara bien. ¿Sabías lo que estabas haciendo? Me miró un momento. Sí y no. Sabía lo que sentía. No lo estaba analizando en términos de si tenía derecho o no. Solo lo hacía. ¿Y si te hubiera dicho desde el principio que no lo hicieras? Lo habría hecho, dijo sin dudar. No es algo que haga para tener control. Es algo que hago porque me importa lo que te pasa. La diferencia importa. Pensé en eso. Sí, dije. La diferencia importa. ¿Por eso te molestaba? No me molestaba exactamente, expliqué. Me confundía. Porque no sabía en qué categoría ponerlo, y no tener categoría para algo que sientes me desestabiliza. Rodrigo sonrió de ese lado. ¿Y ahora tienes categoría? Todavía la estoy construyendo, dije honestamente. Pero ya sé más o menos dónde estás parado en ella. ¿Y dónde estoy? Lo miré. En un lugar que no le había dado a nadie en bastante tiempo. Él me sostuvo la mirada. Voy a cuidar ese lugar. Lo sé, dije. Por eso te lo estoy diciendo. Le conté a Daniela, porque Daniela era la persona que había estado en esto desde el principio y se merecía la actualización. La llamé un sábado por la mañana. Cuéntame, dijo antes de que yo dijera nada. Tengo café y tiempo libre. Hablamos una hora. Le conté todo. La conversación del domingo. Las 2 semanas que siguieron. La noche del día difícil. La conversación sobre las categorías. Cuando terminé, Daniela estuvo callada un momento. ¿Sabes lo que me alegra más de todo esto? Dijo. ¿Qué? Que en ningún punto de esta historia dejaste de ser tú. No cambiaste lo que querías para acomodarlo a él. No fingiste no tener miedo. No te apresuraste porque lo quisiera así. Fuiste tú en cada momento. Guardé silencio. Eso, continuó, es exactamente lo que no pasó la vez anterior. Y es la diferencia más importante. Tenía razón. Como casi siempre. ¿Y él? Pregunté. ¿Qué opinas de él? Daniela pensó. Creo que encontraste a alguien que te quiere en tu vida sin querer reemplazar tu vida. Y que eso es más raro de lo que debería ser. Sí, dije. Creo que sí. Han pasado 2 meses desde esa primera conversación en su departamento. Desde el acuerdo que no se firmó en ningún papel, pero que los dos entendemos de la misma manera. Las cosas no son dramáticas. No son de telenovela. Son exactamente lo que me gustan las cosas cuando funcionan de verdad, ordinarias de la manera correcta. Tomamos café juntos la mayoría de las mañanas. A veces en mi departamento, a veces en el suyo. A veces ninguno de los dos tiene tiempo y solo nos cruzamos en el pasillo y eso también está bien. Hay noches en que quiere estar sola, y lo digo, y él lo entiende sin hacer de eso una cosa. Hay noches en que él tiene algo que procesar y necesita silencio, y yo lo respeto sin tomarlo personal. Hay conversaciones que todavía me cuestan porque vienen de lugares que no he terminado de revisar del todo. Y él escucha esas conversaciones con la misma atención que escucha las fáciles. Sigo siendo omega independiente. Sigo teniendo mi propio departamento, mi propio trabajo, mis propias decisiones. Eso no cambió. Lo que cambió es que ahora hay alguien al otro lado del pasillo que forma parte de mi vida sin ser el centro de ella. Que añade sin quitar. Que está sin invadir. Y que a veces, cuando llego tarde y el pasillo está oscuro y su puerta está entreabierta, ya no me pregunto por qué lo hace. Ya sé por qué. Y ya sé lo que siento yo. ¿Y la moraleja de todo esto? No sé si tengo una limpia y ordenada para darte. Lo que sí sé es esto. Los instintos alfa no son automáticamente control. A veces son cuidado que no sabe todavía cómo expresarse de manera que no asuste. La diferencia está en qué pasa cuando dices lo que necesitas. Si se ajusta, si te escucha, si respeta lo que pediste. Eso es lo que importa. No el instinto sino lo que hace con él cuando tú hablas.
Y la independencia no significa estar sola. Significa que tu vida es tuya incluso cuando la compartes. Significa que alguien puede estar en ella sin tener las llaves de todos los cuartos. Significa que puedes querer a alguien en tu espacio sin que ese espacio deje de ser tuyo. Eso tardé mucho en aprenderlo. Y lo aprendí de la manera en que se aprenden las cosas que importan, despacio, con miedo, con conversaciones honestas, y con alguien que tuvo la paciencia de esperar a que yo lo descubriera en lugar de convencerme de que ya lo sabía. Si tú estás en algún punto de esa historia, si hay alguien en tu vida que te confunde porque no sabes en qué categoría ponerlo, si tienes miedo de lo que podría significar dejar que algo así avance, no te apresures. Pero tampoco te quedes en el medio para siempre. El medio no es un lugar donde se puede vivir indefinidamente. Eventualmente tienes que elegir. Y a veces la elección que más miedo da es la que más vale la pena. Eso es todo por hoy. Si esta historia te movió algo, si te hizo reír, si te hizo pensar en alguien, o si simplemente la disfrutaste, dale like. Significa más de lo que parece. Compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Ya sabes quién es esa persona. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has tenido a alguien así en tu vida? ¿Alguien que actuaba como si tuviera un título que nadie le dio? ¿Y qué hiciste tú? Nos vemos en la siguiente historia. Cuídense mucho.